Hoy vamos con una comparativa de los mejores plegables tipo concha del mercado: Samsung Galaxy Z Flip 5, Oppo Find N2 Flip y por último el Motorola Razr 40 Ultra. Motorola tiene uno un poco más barato, el Z Flip 4 no se puede conseguir, pero estos para mí son las tres claves que se pueden conseguir en la mayor parte de mercados. Vamos a dividir esta comparativa en dos partes. Por un lado, las características propias de los plegables, del uso y de lo que es diferente respecto a los otros modelos, y después también por otro lado 4 claves que están relacionadas con ser un dispositivo muchas veces más delgado, tener que tener una bisagra, ¿vale? Ese espacio que pierde. Entonces hay una serie de detalles que siempre son peores en los plegables que en los dispositivos normales, tanto por este tipo de cosas como por tener que abaratar costes. Primero vamos a empezar con la pantalla exterior, y Samsung ha venido este año con un panel de 3,26 pulgadas, más grande, de 3,4 pulgadas, perdón, más grande que el año pasado, de tipo AMOLED a 60 Hz. Oppo tiene un panel de 3,26 pulgadas vertical, en este caso de 3,26 pulgadas también AMOLED a 60 Hz. Y por último, Motorola, que es el que tiene el panel más grande, en este caso es horizontal, son 3,6 pulgadas, panel POLED, con un brillo máximo superior a los 1000 nits, con 144 Hz de tasa de refresco. Si valoramos lo que tenemos entre los tres dispositivos, sin ninguna duda el más completo y el que aporta más es el de Motorola, ¿vale? Nos permite hacer todo lo que queramos con él, tenemos un sistema operativo completo. Es cierto que tenemos el tema de las cámaras, ya lo dije en su review, hay que mejorar algunas cosas, os dejo por aquí arriba el vídeo por si le queréis echar un vistazo. Yo intenté usar este dispositivo durante una semana solo con la pantalla exterior y para muchas cosas es posible. Tenemos un teclado completo, podemos hacer muchas funciones y lo cierto es que, bueno, pues tenemos unos widgets que además están bien pensados, tenemos juegos específicos. Motorola aquí ha hecho un gran trabajo, ¿vale? Y eso hay que reconocérselo, y para mí, si hablamos de pantalla exterior, tanto calidad, tamaño y funciones, es la mejor. De las otras dos, creo que la más limitada es la de Oppo. Tenemos unos widgets que son regulares, ¿vale? Estamos hablando casi de un widget de reloj, y tenemos algunas funciones extra. Por ejemplo, se puede abrir TikTok y se puede abrir WhatsApp. Es cierto que TikTok funciona bastante bien, de hecho casi funciona mejor que en el Motorola, porque la pantalla es vertical y son aplicaciones pensadas para eso, pero no tenemos nada más, ¿vale? Tenemos como widgets propios los habituales, el tiempo, un cronómetro, control de auriculares, ese tipo de cosas, lo que podríamos tener en un reloj, y después tenemos WhatsApp y TikTok. Y por último, el último en llegar, Samsung, en este caso una pantalla horizontal, una pantalla un poco más grande que la de Oppo, y no tenemos un sistema operativo completo, pero sí que tenemos más aplicaciones, tenemos YouTube, tenemos Google Maps, tenemos algunas aplicaciones en más, además también en este caso de Google, tenemos los mensajes, y sí que es cierto que por ejemplo también tenemos un widget específico de Spotify que funciona muy bien, y tenemos WhatsApp. Además tenemos teclado completo, cosa que en el Oppo no, así que en este caso para mí hay un vencedor claro, y después los otros dos están igualados, aunque creo que en este caso Samsung ha dado un punto más. Después el siguiente apartado es cuando tenemos el dispositivo cerrado, ¿vale? Cómo es el dispositivo, cómo es el proceso de apertura, cuál es más sencillo, cuál es más fácil, y un poco también lo que tiene que ver con la bisagra, ¿vale? Con estas opciones intermedias. Y aquí, este año ya no tenemos formas raras en Samsung, ¿vale? Que a veces pues tenía como en pico ese triángulo, ese gap, para no forzar tanto. Y si tengo que escoger un ganador, en este caso me atrevería a decir que pese a todo lo que podía pensar, no hay un ganador claro, porque me gusta mucho la sensación que tengo en la mano cuando abro la bisagra, cómo se mueve, cómo abre, cómo cierra en el caso de Oppo, pero esto también lo que implica es que, como veis, hay situaciones en las que no tiene punto intermedio, y esto para mí es un problema. Es cierto que cerrado es el que ofrece una mayor calidad a la mano, se mueve menos. Es cierto que también una vez que está abierto es el que es más continuo de todos, ¿vale? El que da la sensación de ser un único dispositivo, que para mí eso es clave, te aporta, al final le da al usuario seguridad. Se trata de un dispositivo que parece mejor fabricado. Samsung estaría un poco en el punto intermedio, ¿vale? Sí que es cierto que a través de los días sí que estoy notando que a veces no abre del todo, aunque sí que es cierto que si tú lo pones sí que abre. Y sobre todo lo que me gusta de Samsung es que tiene muchas posiciones intermedias, cosa que en el caso de Oppo no. Y por último, el que menos sensaciones me ofrece, aunque es el más cómodo de abrir porque los cantos son redondeados, como veis es más sencillo, es Motorola. ¿Y por qué digo que me gusta menos? Primero, porque cerrado tiene un pequeño baile, ya lo dije también en su review, y después porque abierto no queda completamente horizontal, o sea, no tiene 180 grados, se queda un poco por detrás. No es ningún problema, pero sí que es cierto que no te da la sensación de tratarse un dispositivo completamente hecho y completamente acabado. Así que aquí cada uno tiene un poco sus opciones y sus funciones. Si tuviera que escoger, seguramente me quedaba con el de Oppo, porque las posiciones intermedias, con tal de poder ponerlo más o menos así, para mí es suficiente, y después todo lo que es el proceso de apertura y cierre me parece
el que funciona mejor y el que tiene un mejor movimiento. Y después, por último, el pliegue de la pantalla interior, que es una de las cosas que a muchos usuarios les molestan. Y aquí tampoco hay dudas, Samsung es el peor, ¿vale? Sigue siendo el que tiene más marca en la bisagra. Es cierto que ha mejorado respecto a generaciones anteriores, el nuevo pliegue en gota parece que se nota un poco, es menos profundo y es un poquito más grande, se nota menos visualmente, se nota menos también al dedo, pero aquí Motorola ha hecho un mejor trabajo, ¿vale? Con su panel POLED. Además, creo que a nivel de especificaciones de panel son un poquito mejores tanto Motorola como Oppo. El de Motorola se nota mucho menos, de hecho con el dedo se nota muy poco y en algunas situaciones es difícil verlo. Y por último Oppo, aquí Oppo sí que creo que ha hecho un trabajo muy bueno, tenemos el panel con menos marca, tenemos el panel que visualmente menos se nota, creo que todo lo que tiene que ver con esa bisagra lo ha hecho mejor. Tendrá menos resistencia, será menos capaz de aguantarse en diferentes posiciones, pero la bisagra y todo lo que tiene que ver con el panel está mejor resuelto y bueno, cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y ahora vamos a hablar de un poco los problemas que solían tener estos plegables, ¿no? Que al final ser dispositivos más finos, ser dispositivos un poquito más delgados solían tener ciertas limitaciones. La primera era la batería y aquí pues hay una cosa que se nota bastante, ¿no? Si coges tanto el Samsung como el Motorola ves que se tratan de dos dispositivos que son bastante delgados, ¿vale? Los dos, todos tienen unos tamaños parecidos, unos pesos parecidos, pero sí que es cierto que si los coges, sobre todo si los pones encima de una mesa, el dispositivo de Oppo es más grande. Mucho más, no, pero sí que es lo suficiente como para tener una batería de 4.400 mAh frente a los 3.800 mAh del Motorola y los 3.700 que tiene Samsung. ¿Esto qué nos ofrece? Pues en este caso nos ofrece que Motorola tiene una mayor autonomía, lo cierto es que se nota entre un 10 y un 15% al final del día, aunque depende mucho del tipo de uso y del tipo de usuario que seas, y tenemos una carga rápida también superior de 44 vatios. Por contra, en los otros dos dispositivos tienes también carga inalámbrica, tienes 30 vatios en Motorola, 25 vatios en Samsung, ambos con carga inalámbrica y con rendimientos parecidos. Si tuviera que escoger una batería, para mí sin ninguna duda en este caso sería la de Oppo. Me ha dado, sobre todo cuando lo he usado, mucha más tranquilidad a lo largo del día, porque al final estos días que estoy haciendo pruebas con los tres, pues los usas de una manera diferente, no son patrones de uso normales. Igual estoy usando los 2 horas porque pongo vídeos de YouTube de fondo, o estoy un rato en Instagram y estoy moviéndome con los tres, o hago un benchmark, pero no uso los tres dispositivos de la misma manera y sobre todo no tengo 3 tarjetas SIM, y cuando le pongo las tarjetas SIM creo que ahí Motorola pierde un poco respecto a los otros dos. Así que para mí en este caso sin ninguna duda el primero, el mejor sería el Oppo, y después de los otros dos la verdad es que el Motorola me había dado muy malas sensaciones en la review, pero ha mejorado mucho con la última actualización y básicamente están los dos a la par. De hecho en algunos casos creo que Motorola, si lo usas normal, funciona mejor en lo que es el uso. Si te pones a reproducir YouTube, Instagram, TikTok, creo que funciona mejor, curiosamente. Por otro lado, en el momento en el que el dispositivo está en reposo, creo que Samsung ha hecho un trabajo mejor. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Dónde está la diferencia? Que Motorola tiene una cosa que no tienen los otros dos, y es que hay muchas opciones que puedes utilizar directamente desde la pantalla exterior, y aquí el uso y el consumo va a ser inferior. O sea que, pese a que en su review no me gustó nada la autonomía, estos últimos días que lo he estado volviendo a usar con estos otros dos dispositivos, tengo que decir que bastante mejor. Creo que sigue siendo el peor en términos globales para el usuario estándar, pero no está tan lejos como podíamos pensar de los otros dos. Una de las claves, sin ninguna duda, de estos dispositivos y sobre todo con los procesadores nuevos es que se calientan mucho. Todos los smartphones se calientan mucho. Tengo aquí el iPhone 14 Pro que utilizo de manera profesional y la verdad es que hace un rato, que aquí hace bastante calor con el tema de los focos, abrasaba. Esto le pasa a todos los dispositivos. Y de todos estos, cuando los probé, para mí sin ninguna duda el Motorola Razr 40 Ultra es el peor, el que se calienta más y el que se nota más una bajada de rendimiento. Es cierto que cuando estaba haciendo las pruebas sintéticas, los benchmark, era el que menos temperatura cogía, era el que más rendimiento tenía, pero también es cierto que es el dispositivo de todos que tiene menos potencia. Entonces eso también se puede notar, y en esta sala, cuando no estoy grabando y tengo el aire acondicionado puesto, lo cierto es que no hace mucho calor, entonces tiene cierto sentido. Cuando lo usas en el día a día, creo que el Motorola es el que más se calienta, y en general el Oppo creo que ahí tiene un mejor trabajo. Es cierto que también se puede notar que es más grande, que se puede notar un poco cómo está construido, fabricado, es un dispositivo que parece más denso, con lo cual siempre suele ser mejor para disipar el calor, para transmitir el calor de un sitio a otro. Así que para mí en ese caso
el Oppo de todos estos es el que trabaja un poquito mejor con el tema del rendimiento. Parece que MediaTek, o sea, de la eficiencia energética, parece que aquí MediaTek le ha dado un punto. El apartado siguiente es el rendimiento y aquí tenemos en el Samsung Galaxy Z Flip 5 el Snapdragon 8 generación 2, el más potente de todos. En el caso de Oppo tenemos el Dimensity 9000, el gama alta. Funciona muy bien, la verdad, aquí MediaTek ha hecho un grandísimo trabajo. Y en el Motorola Razr 40 Ultra, siempre digo Edge en vez de Razr, tenemos el Snapdragon 8 Plus generación 1. Es el menos potente de todos, pero es el cierto que al ofrecer menos rendimiento es el más estable en las pruebas que hemos hecho sintéticas, sobre todo en este tipo de dispositivos. Tema de temperatura en entorno controlado se nota, quizás más que otros. Después el MediaTek, el Dimensity 9000 está muy cerca y sí que es cierto que cuando le pides y le exiges al máximo, en este caso el Samsung es el más potente de todos. Aquí pues pocas diferencias hay, yo en el día a día no he notado diferencias, lo cierto es que todos tienen el problema térmico cuando lo estás usando en ambientes calurosos, todos tienen esa bajada de rendimiento. Si tuviera que escoger uno, evidentemente escogería el Samsung porque creo que es el mejor procesador, además es bastante eficiente cuando no lo estás usando. Es cierto que si le exiges baja mucho más la batería que en los otros, lo vais a poder ver en los benchmark y llega a una temperatura más alta más fácil. Por esta razón es más potente y al ser más potente, sobre todo aquí Samsung, que además le ha dado el punto de ser el Snapdragon 8 generación 2 for Galaxy, tiene aún más velocidad de reloj y se nota más. Y por último vamos a hablar de las cámaras, siempre el debe de casi todos los plegables. De hecho, si coges el Fold, que es el móvil más caro del mercado, está bastante por detrás del S23 Ultra, que cuesta 600 euros menos o 500 euros menos. Así que aquí vamos a empezar con Samsung, que tiene un doble sensor de 12 megapíxeles, un angular y un gran angular. Ya sabemos lo que aporta Samsung, ¿vale? Siempre en este tipo de dispositivos. Después tenemos el Oppo Find N2 Flip con el IMX890 en la cámara principal. Y después, por último, también Motorola, 12 megapíxeles en la principal, 13 en el gran angular. Si hablamos del rendimiento, todos tienen evidentemente una cámara interna, ¿vale? Si hablamos del rendimiento, las mejores fotografías que puedes hacer con cualquier plegable las vas a tener en el Oppo Find N2 Flip. El IMX890 es muy buen sensor. Es cierto que no hay tantas diferencias como podríamos pensar, pero para mí, sin ninguna duda, es el mejor sensor. Además, también nos aporta el mejor vídeo de todos, un sensor más grande, un sensor más capaz, en poca luz funciona bien, tenemos el tema de Hasselblad. Aquí hay que decir que Oppo ha hecho un grandísimo trabajo escogiendo este sensor. ¿Cuál es el problema? Que después en los otros sensores, los otros dos dispositivos son mejores. Primero porque tenemos sensores de más resolución, sobre todo en el gran angular, lo que nos permite grabar vídeo en 4K con las otras cámaras, con la cámara gran angular y también con la cámara interior, que Oppo ha decidido que sus dispositivos no graben 4K con la cámara interior o con lo que sería el selfie natural. Vale, que sí, que siempre podemos recurrir a la pantalla exterior. Y aquí viene el otro punto, las interfaces que tenemos en el exterior. Sin ninguna duda la de Motorola es la más completa, tenemos muchas cosas. Después iría Samsung y por último iría Oppo con una pantalla exterior bastante limitada en uso, ¿vale? Es algo que también ya he visto, hay veces que no sabes ni qué zoom estás haciendo. En Samsung por lo menos cuando haces el zoom pues te marca ahí si es 1, si es 0,5, si es 2. En el caso de Oppo no tienes esa información. Visto todo, haciendo un resumen de las cámaras, la cámara principal es mejor la de Oppo, después estaría Samsung y por último Motorola. En el gran angular creo que Samsung está un paso por delante, después Motorola y por último Oppo. En el vídeo en términos globales yo escogería Samsung porque te aporta quizás más en todas las cámaras, y en la cámara delantera creo que también escogería Samsung, que en estos tipo de sensores siempre hace muy buen trabajo respecto a los otros dispositivos, sobre todo también en vídeo, rango dinámico, detalle, y tiene una cosa, que las pieles y las imágenes son más naturales. Si me dicen esto hace 2 años no me lo creo, pero ahora mismo creo que Samsung ahí ofrece una imagen más natural que Oppo, que ofrece pieles un poco pálidas y muy lavadas, y que Motorola, que a veces pierde un poquito el rango dinámico. Así que haciendo una conclusión, lo cierto es que cualquiera de los 3 dispositivos, sobre todo con la última actualización de Motorola, es completamente usable. Antes había veces que si eres un usuario muy intensivo, Motorola lo cogería con cuidado, pero la última actualización lo cierto es que lo ha equiparado con los demás. Cualquiera de los 3 es muy completo y creo que cada usuario se puede adaptar un poco a sus necesidades. En el caso de Motorola, si eres un usuario muy esporádico, ese tema de la pantalla exterior, del teclado completo, de poder utilizar Google Maps, de poder abrir puntualmente un correo y contestarlo desde ahí, es perfecto. Tienes todo lo que necesitas con una pantalla exterior grande, que se ve bien, con buen brillo, con una tasa de refresco alta. Vamos, que hasta ahí perfecto. Es cierto que después en fabricación, sobre todo lo que es la bisagra, quizás está un paso por detrás por ese movimiento, la batería no es la mejor, las cámaras no es la mejor en ninguna cosa, el rendimiento no es el mejor. Bueno, tiene sus pequeñas limitaciones, pero si eres un usuario esporádico con la pantalla exterior y te gusta sobre todo el color, el acabado que es viva magenta, es
un teléfono muy completo y con la última actualización de batería se le nota. Por otro lado tenemos Oppo, que tiene como claves dos fundamentales, ¿vale? Sí, podemos decir alguna más, pero dos fundamentales sin ninguna duda, que es una cámara principal que es mejor que las otras, sobre todo si te gusta la fotografía, sabiendo que apuestas por esa cámara por encima de todo, pues vas a tener un muy buen rendimiento, y después la autonomía, ¿vale? Vamos a tener entre un 10 y un 15% más que en Samsung o que en Motorola. Y después por último el Samsung, que en este caso sin tener nada en lo que destaque respecto a los demás, más allá de la potencia, creo que es el dispositivo más equilibrado, porque tiene la segunda mejor pantalla exterior, tiene la segunda mejor autonomía, tiene la segunda mejor sistema de cámaras. Creo que no es el peor dispositivo en ninguna de las tres cosas, en ninguna de las cosas clave, a excepción de lo que es la marca de la pantalla plegable, donde cualquiera de los otros dos, en este caso, es bastante mejor. Así que este ha sido un poco un repaso. Cualquiera de los tres, si buscas un plegable, es una buena compra, tienen precios parecidos. Es cierto que quizás el Oppo ya lo puedes encontrar un poquito más barato, es el que tiene más tiempo, pero todos pasan de los 1.000 euros, todos andan entre 1.000, 1.100, 1.200, todos parten de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, todos en este caso, lo cierto es que son muy parecidos, así que cada uno pues tendrá que adaptarse un poco a sus necesidades y a lo que le aporte más cada uno de ellos. En este caso, pues poco más esto que decir, la verdad. Espero que os haya resultado útil. Os dejo por aquí el análisis del Motorola Razr 40 Ultra y también os dejo por aquí las primeras impresiones del Samsung Galaxy Z Flip 5 por si queréis saber alguna especificación más concreta, que hoy he hablado más de uso que de especificaciones como tal. Así que espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis en darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tech.